del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Dios, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, para que todos nosotros tengamos vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Es una bendición del Señor celebrar juntos el triunfo del Señor, porque hoy es el día del Señor. Celebrar que estamos vivos, porque escaso a 32 días recordábamos que gracias a su pasión, a su muerte y glorificación, gozamos de la vida eterna. Nosotros tenemos que gozar ese gran regalo, ese don de la vida que ganó el Señor para nosotros. Vamos a decirle al Señor, agradecerle todas las bendiciones que nos da, para que sigamos celebrando estos momentos junto al Señor. Vamos a esparcer con agua bendita a cada uno de nosotros, porque estamos en tiempo pascual. El tiempo pascual, Pascua significa de la muerte a la vida. Jesús venció la muerte para que tuviéramos vida. Y con un canto de alabanza, de alegría del Señor, vamos a iniciar esta celebración esparciéndoles a nuestros hermanos el agua que nos recuerda el haber nacido junto a Cristo, estar injertados junto a Cristo. Cantemos al Señor. Aleluya, aleluya.
Vamos a pedir por nuestros hermanos, a ofrecer esta celebración por nuestros hermanos que ya se encuentran en la presencia del Señor. Por los enfermos, Juan Mendoza Martínez, Iconidas González, Aurora Millán, Brenda Duarte, en acción de gracias por el bautizo de Evelyn Ariagna, por todas las necesidades, por su trabajo, Diana Ocampo Rocha, por todos los difuntos, Montserrat Ortiz, Ofelia Rosales, Severiano Arellano, Juanita Rendón, Rosa Rendón, Guillermina, Julia Vargas, Graciela Quirós, Teodula Pera, Guadalupe, Antonio Soria, Ricardo Carrillo, Juan Acosta, Enrique Becerra, María Asunción Alvea, Pedro Mojica, Sergio Arturo Gutiérrez, Ángel Gutiérrez Martínez, Óscar Gutiérrez Nava, Isidro Nava Segura, Pedro Joan, Guillermo López Ortiz, Guillermo López Tinajas, Francisco Baena, Alexis Uriel González y Marco Huerta. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, las hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos les tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado a él y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan.
su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo, con su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente la palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer.
Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Como ustedes están viendo, están nuestros hermanos seminaristas, están aquí, hicieron la labor de acólitos. Nuestro hermano proclamó el Evangelio. Están aquí por un solo motivo. Nos toca la colecta anual al seminario. Y vienen a pedir a ustedes su ayuda para que ellos sigan el caminar, su preparación. Desde maestros, desde la comida y todo lo que se necesita mantener un seminario. Entonces yo les pediría de favor que aparte de su colecta que hacen normalmente, al finalizar se les va a entregar unos sobres y ellos mismos los recogerán para llevárselos a su seminario y les sirvan con el favor de Dios terminar este caminar de consagrarse a Dios. Yo les pido de favor que lo demos de corazón y todo lo que damos de corazón Dios no nos multiplica, los triplica. Entonces aquí están nuestros hermanos, posteriormente se van a presentar, van a dar su nombre, pero continuamos ahorita con la celebración y nuestro hermano nos va a hacer el favor de dar una pequeña homilía porque también tenemos el rito de un bautismo en unos momentos. Pongamos atención, hermanos. Bueno, hermanos, el día de hoy la lectura del Evangelio nos invita a pensar en un ejemplo que Jesús pone para que nosotros podamos entender su mensaje. Y este ejemplo es describir la unión que hay con Él y cómo nosotros debemos de participar con Él a través de esta planta peculiar que es la vid. La vid no es una planta desconocida para el pueblo judío y mucho menos que desconocieran el uso como ejemplo de esta planta. Si ustedes piensan en una vid, en una planta que da uvas, pues podemos pensar que de repente tiene un tronco, luego se va ramificando y los famosos sarmientos de los que habla el Evangelio son estos brotes, son estos retoños que van creciendo y se van entrelazando y algunos forman enramadas extensas que generan una sombra lo suficientemente amplia y reconfortante. El pueblo judío al que pertenecía Jesús ya usaba este ejemplo de la vid para hablar de él mismo, del mismo pueblo. Decía, así como la vid crece y se hacen las ramas y se extienden y dan fruto, así el pueblo judío es este pueblo que con la bendición de Dios se extiende, crece, etc. Sin embargo, con Jesús el ejemplo cambia. Con Jesús dice, ya no es un pueblo el que es la planta, ya no es nada más el pueblo, que de repente el pueblo puede cambiar y se puede convertir en una vid que en lugar de dar buenas uvas, de uvas amargas, uvas que no sirvan, o ya no va a ser la responsabilidad del pueblo en ser aquel sarmiento bueno que no se seque o que no se dañe, sino que el Evangelio nos dice que ahora la vid es, ¿quién se acuerda? ¿Quién es la vid? Jesús es la vid, ¿cierto? Y nosotros somos los sarmientos. Entonces quiere decir que ahora
la planta en sí, el centro de la planta, la vida misma, ya no es el pueblo judío, sino que es Jesús. Y nosotros participamos entonces de la vida a través de Jesús, porque nosotros estaríamos conectados con Jesús siendo los sarmientos. Si nosotros nos desconectamos de Jesús, entonces nosotros perderíamos eso que alimenta a las plantas, que se llama savia, y nos morimos. Sin Jesús, sin la vid, sin la planta, el retoño, el sarmiento, no puede dar uvas, no puede dar frutos. Nosotros, si como cristianos, si nos separamos de Jesús, no podemos dar fruto. De ahí también entonces que nosotros debemos de comprender ahora que la vid, el que nos da la esencia y la vida, es Jesús. Y también debemos de comprender que Jesús lo dice muy claro, que entonces sin Él no podemos hacer nada. ¿Sí? Jesús no decía, sin mí pueden hacer poco. No, Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de Jesús es que nosotros podemos experimentar toda la salvación que nosotros estamos recibiendo en los momentos por gracia de Dios, pero es a través de Jesús, no es sin Jesús. Sin Jesucristo nosotros no tendríamos la resurrección, no tendríamos la salvación. Entonces sin Jesús no tendríamos nada, porque también sin Jesús esto que nos pide hacer, que es amar al otro o convertir todas nuestras acciones en acciones de amor, no pudiéramos hacerlo, porque el primero que hizo un acto grandísimo de amor fue Jesús, fue Dios a través de su Hijo Jesucristo, que dice que por amor nos lo entregó para que Él muriera y así nos salvara a nosotros en su resurrección, en su Pascua, ¿cierto? Ahora, a propósito del sacramento que tendremos el día de hoy, una forma en la que nosotros nos convertimos en sarmientos de esta vid, que es Jesucristo, es a través del bautismo. El bautismo es muy importante, ¿por qué? Porque nos convierte en parte de esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Volviendo al tema, entonces nos convierte en estos sarmientos que pertenecen porque están injertos en la planta que es Jesucristo. Y ese pertenecer a través del bautismo es aquello que nos da el inicio, no es el fin, nos da el inicio para comenzar nuestra vida de creyente y nuestra vida en acción de católico. Cuando nosotros nos convertimos ya en parte de esta planta, de esta viña, de esta vid, no nos convertimos en una vid quieta, sin movimiento. Nosotros podemos ver las plantas y podemos ver que no se están moviendo, pero en su interior está la vida, hay algo que está fluyendo en ella. Así nosotros como cristianos, así nosotros como católicos, debemos de estar en un constante movimiento en nuestra vida de fe, porque sin la fe, sin nuestra vida de oración, sin nuestra vida de participación en la comunidad, sin nuestra asistencia a las celebraciones, entonces nos vamos a ir secando y la savia se nos va a ir muriendo, y cuando llegue el momento de revisar la planta y la vid, van a tener que quitar estos sarmientos que no sirven y que solamente le están quitando vida a la planta, y nos van a arrojar. ¿Por qué? Porque al nosotros alejarnos, dejamos morir nuestra savia, el conducto de la savia, lo dejamos morir porque ya no tenemos esta comunicación con Dios a través de la oración, de los sacramentos, de la celebración, de la convivencia comunitaria, etc. Y todo esto que nosotros recibimos, lo vuelvo a repetir, es gracias a que somos injertos a través del sacramento que nosotros recibimos al inicio, que es el bautismo. Así que pidámosle a Dios que
nos permita cada día más estar más unido con Él para así poder pertenecer a esta vid que da frutos buenos, y que al final de nuestro día o al final de nuestra revisión en conciencia podamos revisarnos y ver que dimos frutos buenos, frutos provechosos, que ayudan a los demás y que me ayudan a mí, y que no tuve esta decisión de querer convertirme en una mala rama para dar malos frutos. Porque también acuérdense que dicen que por nuestros frutos se nos conocerá, y si nuestros frutos son malos, entonces quiere decir que nuestro contenido no es bueno. Pidámosle a Dios que nos alcance, que nos ayude a alcanzar la gracia para seguir unidos con Él y dar buenos frutos. Que así sea. Pues sigan sentaditos, hermanitos. Así como va a ser injertada nuestro hermanito en unos momentos más, por medio del bautismo que nos va a dar la vida, nos hablaba nuestro hermano, por medio de los sacramentos. A mí me gustaría que hiciéramos conciencia. Hay dos sacramentos que se nos olvida. El sacramento de la reconciliación. Nos cuesta trabajo reconocer que somos pecadores. Y porque nos cuesta trabajo reconocer que somos pecadores, no nos confesamos. Y vamos a hablar en la realidad en que vivimos, hermanos. Nosotros como buenos católicos y como injertados en Cristo tenemos la gracia de Dios para ser triunfadores, hermanos. Que no nos venza el enemigo. Yo les voy a decir, confiésense. Y tendrán mucha razón que alguien me diga, pero cuando yo me vengo a confesar, el sacerdote no tiene tiempo, el sacerdote me dice que rápido confiese, el sacerdote me regaña, el sacerdote no me escucha. Efectivamente, hermanos, así pasa en nuestra vida cotidiana. Pero es el primer obstáculo que pone el enemigo. Pero si yo sé que es un sacramento, que tengo que reconciliarme con mi Padre, con aquel que me dio la vida, yo voy a hacer lo posible, hasta lo imposible, para llegar a reconciliarme con el que me dio la vida. Confesémonos, hermanos, porque somos ingratos a una vida, a uno que te ama y que dio todo, porque nos ama para que tú y yo tengamos la vida eterna, la vida en abundancia. Si Él me ama, yo tengo que amarlo. ¿Cómo? Haciendo sus mandamientos. La unidad que Él quiere, que estemos unidos a Él. ¿Y cómo podemos estar unidos? Por medio de los sacramentos. Y con eso yo me sentaré a su mesa como discípulo, como apóstol, como hace 2000 años se sentó y dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, hermanos. Y digo, se sentarán porque esta es una actualización de lo que Dios nos da para tener la fuerza, para tener el poder. No despreciemos, hermanos, estar en el banquete. Les digo discípulos, les digo apóstoles. Discípulos porque aprendemos de la palabra de Dios. Y apóstoles porque son testigos de la maravilla de Dios. Yo les decía a la gente del día de ayer, a mis hermanos, que no venimos a escuchar la misa. No vengo a oír la misa. La celebración no la vengo a oír, a escuchar. Vengo a celebrar la misa o a celebrar la palabra. Porque ustedes son sacerdotes comunes y nosotros somos sacerdotes ministeriales. Mis hermanos, en un futuro, llegarán a ser sacerdotes ministeriales. ¿Qué dignidad Dios nos la dio? Y ahorita lo van a escuchar cuando hagamos el rito del bautismo. Profeta, sacerdote y rey. No lo digo yo. Entonces, vengamos a la mesa del Señor a compartir su mesa con Él.
Dale la importancia a la Eucaristía. Y una vez que yo coma su cuerpo y su sangre, mi propósito sea hacerlo vida. Porque si no lo hago vida, de embalde, acercarme o a sentarme a la mesa. Ese es mi compromiso. No dejarlo salir de mi corazón para que yo pueda dar fruto. Y los invito para terminar esta pequeña homilía. Analicen Gálatas 5, versículo 22, los frutos del Espíritu Santo. Y por ahí, los frutos de la carne. ¿Qué me lleva a la muerte? ¿Qué me lleva a la vida eterna? Tenemos el camino marcado, hermanos. Hagámosle caso. Pidámosle a Dios que así el Señor nos lo conceda. Vamos a ser testigos de que se acrecenta un cristiano más al reino de los cielos. Todos vamos a ser testigos de este rito del bautismo. Vente para acá. Y vente de este lado. Una pregunta, ¿quién son? Perdóname que les pregunte, pero es mi deber. ¿Son casados? ¿Qué testimonio vamos a dar, hijos? No es un impedimento, pero el ejemplo que le vamos a dar a nuestra hermanita, ¿saben ustedes? ¿Les parece? Es invito a que se... Sí. Esos programas. Y no pongan excusa, no tengo dinero. Ah, ¿qué te va a hacer allá? Que no te compran con todo el oro del mundo. Pero, ¿sí? Porque entonces no estamos dando testimonio de vida. ¿Sale? Bueno, 9 es prevención. Con gozo y alegría, nuestros hermanos vienen con gusto a celebrar el nuevo nacimiento y definitivo que es el bautismo de su niña. Todos nosotros nos alegramos porque se acrecenta el número de bautizados en Cristo. Nuestros hermanos desean y presentan a la iglesia a su hija. Papás, digan a la comunidad por qué quieren bautizar a su hija. Para que pertenezca a la comunidad de Dios. Para quitarle el pecado. Para quitarle el pecado, perfecto. Papás, ¿qué piden por el bautismo? ¿Qué piden para el bautismo de su hija? ¿Qué piden para el bautismo? Que sea hijo de Dios. Quita el pecado. Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de esta niña a cumplir con la obligación de educarlos en el camino de la fe. Papás y padrinos,
Se han visto ahorita la obligación que acaban de adquirir de educar a esta niña en el camino de la fe, de enseñar a amar al prójimo y los mandamientos de la ley de Dios, y que ame a Cristo como ame a su prójimo. ¿Están de acuerdo en ese caminar? Estamos de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Sí están escuchando? Porque son testigos y es un compromiso que tienen nuestros hermanos, ¿eh? La Iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En el nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Los papás y los padrinos, márquenla con una cruz. Muchas gracias, ¿eh? Tu pechito, mija. Dios, vamos a hacer la bendición del agua. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que en el nombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo descienda por tu Hijo sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciben el bautismo, sepultados por Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos nuestra renuncia al pecado. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Vamos todos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Todos con las manos en alto, digamos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que su niña sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí queremos. Sí queremos. Vamos a cargar la mijita, que te cargue tu papel. Y lo pones así, en la conchita ya. ¿Cómo se va a llamar? Evelyn Ariana. Ariana. Evelyn Ariana. Así para abajo. No te va a pasar nada. Pon un poquito más hacia abajo. Más hacia abajo. Así no va a decir. Evelyn Ariana, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y te ha dado la vida nueva, por el agua y el Espíritu Santo, te unjo con el crisma de la salvación para que, incorporada a su pueblo, sea para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Evelyn Ariana ya ha sido transformada en una nueva criatura y te has revestido de Cristo, y que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Prendan su vela en el cirio. Ve con cuidado. No te quemes, Sí. A ustedes, papás y padrinos, tomen la vela entre los cuatro. Se les ha confiado el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña, que ha sido iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el fin de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, Éfata. Demos un aplauso a nuestra hermana Evelyn, que acaba de ser incorporada al reino de Dios. El vestido blanco es la pureza, que significa limpia de todo pecado. Es regalado, es un don que Dios nos regala, Cristo nos regala ese don de la vida. Ella ha sido injertada en Cristo, en la vid que es la vida. Por eso su palabra es sabia. Hoy acabamos de oír que sin la vid nosotros no somos nada. Y esa vid nos da la vida. Por eso vivimos y debemos estar agradecidos. Qué bueno que estás en el reino de los cielos, hija, y tienes vida eterna. Den ejemplo vivo. Y les hago en público. Me buscan, yo soy el diácono, el padre diácono, y yo los caso a mis hermanos sin cobrarles un quinto, porque aquí a mí me interesa que den ejemplo de vida cristiana. Hoy nos hablaba que para estar injertados con Cristo tenemos que hacer válidos los sacramentos, y no estamos siendo válidos, y así nos puede pasar a muchos, ¿sí? Yo como padre diácono, si no hago lo que nos manda el Padre, no estoy haciendo lo que Cristo me está pidiendo. Hagámoslo. Y yo se los pido de corazón, los invito, porque como pastor es mi deber traerlos al redil. ¿Sí? Sigamos con la celebración. La pagan cuando empiece la Eucaristía. Hagamos nuestra oración universal, hermanita de liturgia. Para que el Señor, que está presente en la iglesia, la vivifique y la haga una santa, para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que los que se consagran a extender su reino y los hogares cristianos y sus hijos vivan santamente y los
Nos guíe Dios con la luz, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por nuestros hermanos que han muerto en el Señor, para que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas y les conceda la luz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que cuando celebramos la resurrección de Cristo, no perdamos jamás la esperanza de vivir eternamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Vamos a pedir por las necesidades de cada uno de nosotros, hermanos, que aún se encuentran en el fondo de nuestro corazón y que Dios muy bien las conoce. Pongámonos en las benditas manos del Salvador y le digamos que nos lo conceda según la voluntad del Señor. Todos decimos, te rogamos, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos si tú lo conoces, Padre. Concédenos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Llegó el momento de sentarnos a la mesa con el Señor. Hace 2000 años se sentó con 12. Hoy se sienta con bastantes discípulos y bastantes apóstoles. Vengamos a sentarnos a la mesa, a alimentarnos con el que da la vida. Si no puedes acercarte a la mesa, ora espiritualmente. Pero no te confíes orando espiritualmente. Esfuérzate por reconocer que eres pecador y decirle a Dios, perdóname. Él es un Dios de misericordia. Recuerden qué hizo el ladrón al lado de la cruz. Simplemente reconoció que era pecador y reconoció que era el rey, el que tenía el poder para salvarlo, y solamente le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dijo, desde hoy estás conmigo en el paraíso. La diferencia de Judas, que vivió, convivió, estuvo con Jesús, cercanos, nunca reconoció que era pecador. ¿En dónde está Judas? Pregúntenlo. ¿Queremos ser Judas o queremos ser el ladrón? Yo prefiero ser el ladrón y arrepentirme. Entonces, busquen la manera de confesarse para sentarse al banquete, que se actualiza cada celebración, cada misa. El Señor dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. El que coma y beba tendrá vida eterna. Yo sí quiero la vida eterna. Contemplen al Señor. Un canto de comunión, por favor.
Llenos de confianza y de alegría, cantemos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor. Concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les doy, mi paz les dejo. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con el Espíritu de Jesucristo resucitado, dense el saludo de paz con la mano en el corazón y una pequeña reverencia. La paz del Señor esté con ustedes.
soy la vid verdadera, soy viñador. A quienes viven conmigo les tengo amor. El sarmiento da fruto unido a la vid. Si tú vives conmigo, yo viviré en ti. Yo soy la vid verdadera, soy viñador. A quienes viven conmigo les tengo amor. El sarmiento da fruto unido a la vid. Si tú vives conmigo, yo viviré en ti. Si te vas de mí, nadaré por ti. Al vivir en mí, yo seré de ti. Como el Padre me ama, pues amo yo. Si guardas mis mandamientos, vives mi amor. Como guarda el mandato que a mí se me dio. Permanezco en el Padre, yo vivo en su amor. Tú serás feliz al vivir en mí. Tú tendrás mi amor al vivir en Dios. Tú serás feliz al vivir en mí. Tú tendrás mi amor al vivir en Gracias, Jesús, por alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Ayúdanos a dar fruto, a permanecer en ti para que podamos dar fruto. Ayúdanos a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias porque nos llamas a tu mesa. Gracias por esta nueva hermanita que forma parte de tu reino. Y tú dices que todo lo que el Padre te encarga, te da, tú no lo pierdes, tú lo cuidas y nadie te lo puede arrebatar de tus benditas manos. Gracias, Jesús. Ayúdanos a salir adelante, a tomar en cuenta esos dones maravillosos del Espíritu Santo, la inteligencia, la sabiduría, para saber que cuando me hablas, ¿qué me quieres decir a mí?
el don de la fortaleza, el don de consejo, de piedad, de ciencia. Tenemos todos para llegar a ti, Señor. Ayúdanos a crecer esa amistad contigo por medio de la oración. Casi nunca platicamos. Se nos olvida platicar contigo. Cuando tenemos el camino perfecto que es la oración, de platicar con el amigo, no con el amigo cualquiera, sino con el amigo que tiene el poder, que lo tiene todo y que lo único que busca es que esté con él. Bendito seas, Señor, por ser mi amigo, por ser mi Dios. Bendito seas, Jesús. Alabado seas. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar a su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues vamos a que se presenten nuestros hermanos para que los conozcan. Van a estar aquí todavía hasta la misa de la tarde. Acójanlos, tráiganles de comer porque a lo mejor no han comido, ¿sí? Aliméntenlos y cuídenlos, sean bondadosos en su generosidad de ayudarlos, y que se presente cada uno de ellos para que los conozcan ustedes. A ver, hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni, soy originario de la comunidad de Azochiapan. Estoy en la etapa del curso introductorio, una etapa en la cual estamos en discernimiento y en preparación para la siguiente etapa, que es el seminario mayor, en la cual continuamos con nuestros estudios filosóficos y teológicos. Como bien saben, el seminario El Corazón de la Diócesis tiene 3 casas, que es el seminario menor, el curso introductorio y el seminario mayor. Y somos aproximadamente 110 seminaristas, y pues como todo hogar también tiene sus gastos. Tenemos que pagar agua, luz, y el sostener a 110 seminaristas pues es un poquito difícil. Por eso el día de hoy hemos venido a pedirles de su ayuda para que más seminaristas se sigan formando para llegar a ser sacerdotes. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, pero también sabemos que ustedes nunca nos han dejado solos. Nos encomendamos a sus oraciones. Les pido que oren mucho por nosotros para que el Señor nos dé mucha perseverancia y docilidad para dejarnos moldear según lo que Él quiera para cada uno de nosotros. Y ustedes están muy encomendados a nuestras oraciones. Gracias. Bien, me presento, hermanos. Soy el seminarista Guadalupe Martínez Arena, 26 años de edad, del estado de Tabasco. Estoy estudiando ya, me encuentro en la última etapa de los estudios, la teología, segundo año de la teología. Y pues es un gusto venir a compartir con ustedes la alegría de la vocación. Oren mucho por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué Jiménez y soy originario del estado de Baja California, en Tijuana, pero estoy ahora aquí preparándome para la formación sacerdotal para la diócesis de Cuernavaca, para compartir con ustedes el vivir de la Iglesia y acompañarnos mutuamente en este caminar de la Iglesia. Les agradecemos mucho su cooperación, sus oraciones, el cariño que tienen por el seminario y el cariño que tienen sobre todo a aquella vocación que Dios ha puesto en cada uno de mis hermanos seminaristas y en mi persona. Gracias por mostrarnos el rostro de Dios
que nos ayuda y que es generoso. Mi etapa en la que estoy cursando ahorita es tercero de teología, igual que mi hermano Lupe, ya es de las últimas etapas, si Dios permite, para llegar al sacerdocio. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Denle un aplauso a nuestros hermanos. Y hagan un esfuerzo por ponerle un poquito más a ese sobrecito. Acuérdense de esta hermana que nos narra la escritura, que no tenía solamente 2 moneditas en el templo. Mientras otras daban lo que les sobraba, dio 2 moneditas y dijo Jesús, ella ha dado lo que no han dado los demás, porque ella ha dado lo que tenía para vivir. Imagínense, Jesús va a decir, ten, diste 2, te devuelvo 100. Dios no se deja ganar en misericordia, hermanos. Bueno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Que tengan una tarde lleno del Espíritu Santo, que es el que nos conduce a la verdad, el que nos da la pauta a seguir. Vayamos en paz, hermanos. Invitamos a todos los niños que nos esperen allá afuera, les van a dar un pequeño detalle. Gracias.